Hola, ¿qué tal? Soy Ana de How to Spanish Podcast y How to Learn Spanish y hoy tengo un video intermedio sobre el uso del tiempo pasado en español. En español tenemos dos tiempos diferentes para hablar del pasado y a veces puede ser complicado entender cuándo usar uno y cuándo usar el otro, pero te voy a estar ayudando con algunos videos para que tú practiques y puedas entender la diferencia. El nombre de los dos pasados en español es imperfecto y pretérito. Hoy vamos a hablar del tiempo imperfecto. Una nota importante. En España, el tiempo pasado se usa de una forma un poco diferente que en el resto de los países que hablan español. Yo soy de México, así que te voy a enseñar cómo lo usamos en Latinoamérica. Antes de explicarte cuándo usamos el imperfecto, quiero que veamos la conjugación. Este es uno de mis tiempos favoritos porque solamente existen 3 verbos irregulares. Es genial, todos los demás siguen la misma fórmula. Tenemos 2 tipos de verbos, los que terminan con AR y los que terminan con ER y R. El primer grupo, que termina en AR, por ejemplo, trabajar, utiliza estas terminaciones. Eliminamos AR del verbo, entonces trabajar es trabaj, y las terminaciones son para yo, aba, para tú, abas, él, ella, usted, aba, ellos, ellas, ustedes, aban y nosotros, ábamos. Así que, ¿cómo conjugas el verbo trabajar en imperfecto? Yo trabajaba, tú trabajabas, él trabajaba, ellos trabajaban y nosotros trabajábamos. El otro grupo de verbos con ER y R también eliminamos ER o IR del final y agregamos esta terminación. Para yo, ia. Para tú, ías. Él, ella, usted, ia. Ellos, ellas, ustedes, ian y nosotros íamos. Por ejemplo, el verbo comer. Yo comía, tú comías, él comía, ellos comían, nosotros comíamos. Y aquí en la pantalla puedes ver los únicos 3 verbos irregulares que son ser, ir y ver. Pero ¿cuándo usamos el imperfecto? Cuando hablamos del imperfecto, estamos como viendo un video que grabamos. Tú, cuando quieres recordar algo del pasado, generalmente tienes fotografías o videos, ¿verdad? Bueno, pues las fotografías son instantáneas, captan un solo momento. Y eso es el pretérito, el tiempo que no estamos estudiando en este momento. Pero por otra parte, el video capta muchos detalles. Puedes detenerte, puedes observar los colores, el tamaño, todos los detalles. Y eso es el imperfecto. Entonces, el imperfecto lo usamos para describir cosas del pasado. Por ejemplo, tu casa antigua o quizás un amigo de la infancia. Utilizando el verbo ser, yo podría decir, por ejemplo, que mi casa antigua era muy pequeña. También podría decir que mi amiga de la infancia era muy divertida. Así que siempre que quieras describir el color, la personalidad, el sabor, el clima, las emociones de alguien en el pasado, vas a usar este tiempo, el imperfecto. Ese fue el primer uso. Y el segundo uso del imperfecto es para hablar de acciones que se repetían en el pasado más de una vez o para hábitos, cosas que una persona hace todos los días o con mucha frecuencia. Por ejemplo, en este momento yo no voy a la escuela, pero en el pasado sí, todos los días. Así que puedo usar el verbo ir, que es irregular, y voy a decir, yo iba a la escuela todos los días. Vamos a practicar. Mira estas imágenes que están en la pantalla y vamos a intentar crear una oración con estas. Lo que estoy intentando decir es, when I lived in England, it rained every day when I went to school. Todas esas cosas es como un video, porque estoy hablando del clima, del lugar donde yo vivía y cosas que yo hacía todos los días, como ir a la escuela. Entonces puedo decir, cuando vivía en Inglaterra, llovía, el verbo llover, todos los días. Cuando yo iba, el verbo ir, a la escuela. Recuerda que puedes bajar el material para esta lección
en el enlace que está abajo en la página de Patreon o haciendo clic aquí arriba. Allí voy a incluir algunos ejemplos más y un pequeño ejercicio para ti. Un tip muy importante del imperfecto. Hay algunos verbos que casi siempre, 95% del tiempo, son imperfectos. No necesitas pensar en el otro pasado, solo usar el imperfecto. Y esos son verbos que tienen que ver con descripciones, por ejemplo, ser, estar, tener y haber. También verbos que tienen que ver con la percepción de una persona, por ejemplo, las emociones o los pensamientos. Por ejemplo, querer, amar, sentirse, esperar, pensar, creer, considerar o saber. Todos esos verbos automáticamente úsalos en imperfecto. Otro consejo, hay frases que obviamente están hablando de cosas que se repiten en el pasado. Por ejemplo, si quieres decir algo como todos los días, siempre, nunca, cada día, a menudo, frecuentemente, muchas veces, generalmente, esas frases también te están diciendo, hey, necesitas usar imperfecto conmigo. Vamos a practicar un poquito. ¿Por qué no me cuentas de cuando tú eras niño? Podemos mezclar las dos cosas, descripción y también hábitos o acciones que se repiten. Esta es la pregunta. How were you and what did you do when you were a child? Y para responderlo yo te puedo decir que cuando yo era niña, yo era la niña más alta de mi salón. Ahora soy muy pequeña, pero en el pasado yo era la más alta del salón. También parte de la descripción de mí puedo decir, a mí me gustaba mucho jugar con peluches y comía en la casa de mi mejor amiga una vez por semana. ¿Ves? Una vez por semana. Es algo que se repetía cada semana en el pasado. Yo iba a la escuela todos los días y hacía mi tarea con mis padres. Mi clase favorita era inglés. Yo tenía muchos amigos en donde vivía, así que al terminar mi tarea yo jugaba con mis amigos afuera. Todo lo que yo te dije fueron verbos en imperfecto porque estoy contándote un video de cuando yo era niña. Puedes practicar con esta estructura. Cuando yo tenía y después el número de años, yo, y puedes escribir cómo eras o qué hacías. Y puedes cambiar la edad, cuando yo tenía 5 años, cuando yo tenía 10 años, cuando yo tenía 20 años, etc. No olvides visitarnos en nuestras redes sociales, escuchar nuestro podcast y recuerda que puedes descargar el material en donde voy a incluir la explicación, unos ejemplos extra, un pequeño ejercicio y también links para practicar la conjugación del imperfecto. No olvides responder la pregunta que te hice aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.